Y nosotros vamos a hablar ahora de deporte. Hemos hablado de música, hemos hablado de artes y queremos mirar hacia la salud porque en nada llegan ya dos de los grandes eventos deportivos de la ciudad de Valencia. Hablamos de la media maratón y la maratón Trinidad Alfonso, que tendrán lugar estos meses de octubre y diciembre, y para la que ya se están preparando un gran número de voluntarios que van a estar allí. Se están preparando en este caso para poder hacer esos primeros auxilios, técnicas de reanimación que nos van a explicar mejor ahora, porque la preparación la están realizando en colaboración con los expertos de Hospitales Vitas 9 de octubre en Valencia. Y nosotros hablamos ahora con Javier Miranda, pediatra de estos hospitales y uno de los responsables de esta formación. Javier, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, lo decíamos, llegan dos de los eventos deportivos más importantes a Valencia y desde Vitas 9 de octubre Valencia queréis apostar también por esa formación para los voluntarios. Sí, ya llevamos varios años colaborando con estos eventos y lo que realizamos básicamente es una formación para que sepan cómo actuar rápidamente en caso de una emergencia. Hablamos de una formación en técnicas de reanimación. Cuéntanos un poco qué es lo que buscáis que el voluntario conozca. Pues buscamos en primer lugar que sea capaz de poner en marcha de una forma rápida el sistema de emergencia y que en tanto esos sistemas de emergencia lleguen, pues sepa cómo actuar para suplir las funciones que la persona que está herida pues no está realizando, ¿no? El masaje cardíaco sobre todo. En este proceso, muchas veces hemos escuchado a los profesionales decir los primeros minutos son fundamentales. Sí. Es un poco esta clave en la que trabajáis. Sí, es lo que se llama el minuto de oro. Siempre que hay una situación aguda donde sobre todo la falta de oxígeno es un factor importante, el saber cómo actuar en los primeros minutos salva vidas. Y por eso nosotros, a gente que no tiene ninguna experiencia ni ninguna práctica sanitaria, les enseñamos lo que deben hacer para que el porcentaje de éxito de sus maniobras sean más alto. Y Javier, es muy común que sucedan este tipo de imprevistos. Sí, no es lo habitual, porque en los maratones pues habitualmente son gente entrenada. La mayoría de las veces que hay que actuar y los servicios médicos pues no se trata realmente de problemas cardíacos ni de problemas respiratorios, sino básicamente de desfallecimientos. Se te acaban las fuerzas y tienes un desmayo, que eso se ve incluso en las competiciones de profesionales. Que haya que actuar en caso de una parada cardiorrespiratoria, afortunadamente no es frecuente. Pero es importante que haya una preparación física previa, Sí. porque hay muchas personas que se dedican simplemente a correr, pero quizás no se hacen esos chequeos, ¿no?, de los que hablamos. Sí, bueno, el maratón, que está muy de moda ahora, la gente que empieza a correr tiene como objetivo maratón enseguida y muchas veces antes de lo aconsejable, ¿no? Se recomienda, sobre todo cuando empiezas a correr a una determinada edad, que tengas tus chequeos periódicos, cardíacos y respiratorios, y sobre todo que tengas un plan de entrenamiento que sea ajustado a las marcas que uno piensa hacer. Sabemos que Valencia es una ciudad dedicada al running, donde muchos son los corredores que salen pues, al río y otras partes de la ciudad todos los días a practicar ese poquito de deporte. Nos estamos concienciando también en esta parte de cuidarnos, de chequearnos, de poner a punto nuestra máquina, me vas a permitir. Sí, bueno, hace falta un poco de cultura, ¿no? Uno es capaz de gastarse centenares de euros en unas zapatillas y a veces le piden X por una prueba cardíaca y piensa que es una barbaridad o que es una tontería. Entonces, yo creo que el deporte, el ejercicio es sano, el deporte también lo es, pero cuando ya te estás metiendo una maratón o te estás metiendo una media maratón, pruebas que requieren mucho físicamente de una persona, pues uno ya tiene que acercarse lo máximo posible a los profesionales. Y los profesionales tienen sus chequeos, sus reconocimientos médicos periódicos que garantizan pues, que uno está en condiciones de afrontar la prueba. Desde Vitas realizáis estas revisiones también Sí. a quien se acerque. ¿Qué es lo fundamental de mirar cuando uno se va a acercar a este momento? Porque a lo mejor alguien está pensando electrocardiograma, pero no solo si... Bueno, lo que se suele realizar en casos de competiciones deportivas, ya sea carrera o sea ciclismo, competiciones aeróbicas fuertes, son pruebas de esfuerzo. Es decir, a la vez que te realizan un electrocardiograma, va siendo sometido progresivamente a un esfuerzo mayor. Entonces se va viendo y se va registrando cómo tu organismo responde al ejercicio. Entonces eso no descarta en un 100% que puedas tener algún problema, pero lo minimiza bastante porque de una forma precoz eres capaz de detectar si hay alguna anomalía en el estudio. Esto nos recuerda, Elena, a esas pruebas médicas de los deportistas, ¿no? Cuando Sí, llegan es eso. recién fichados. Sí, es exactamente eso. Es exactamente eso. Claro, pero muchas veces parece, como tú has dicho, los deportistas de élite nos queda como muy profesional y quizás la gente no se plantea que pueda estar en ese punto, pero realmente, ¿cuál es el nivel de riesgo para una persona incluso sana en este tipo de pruebas?
Si se hace con cabeza, el nivel de riesgo es bajo. Es decir, uno debe cumplir un plan de entrenamiento adecuado a sus capacidades y debe realizarlo completo y sobre todo no perderle el respeto a las pruebas de este estilo, ¿no? La maratón es una prueba muy dura, que tienes que tener muchos kilómetros de preparación y que si los haces correctamente a los ritmos que tocan y vas haciendo un esfuerzo progresivo, el organismo se va adaptando. Si tú pretendes llegar al día de la carrera y batir el récord del mundo, obviamente no vas a poder conseguirlo. Para eso ya está la gente que estudia todo eso, ¿no? Claro. Y hablando un poco de los voluntarios, de todas estas sesiones que se están realizando para prepararlos, ha habido unas sesiones previas a la media maratón y habrá posteriores. ¿En qué ubicaciones estáis? Bueno, vamos realizando. Nosotros en diferentes horarios para facilitar que acuda la máxima gente posible, pues vamos haciendo sesiones. Hemos hecho algunas en las pistas del Cauce del Turia, hemos hecho otras en dependencias del hospital y bueno, pues la gente se va presentando. Ya llevamos varios años haciéndola, también los voluntarios muchas veces van repitiendo y entonces la gente que es voluntaria y ya se ha formado en otros años, pues muchas veces no hace falta que las haga, pero en general lo que buscamos es ofrecer esa información a la máxima cantidad posible de voluntarios y que eso sea más eficaz luego el día de la prueba. Que al final toda seguridad es poca. Toda seguridad es poca. Javier, te pregunto, ¿qué es lo básico a saber en estas técnicas de reanimación? Porque mucha gente nos está viendo en su casa y a lo mejor le surge la duda, ¿no? Porque tenemos la imagen de, me lo vas a permitir que lo escenifique de esta manera, las series de médicos, sí. Ese momento del boca a boca, el Claro. apretar. Bueno, la reanimación que nosotros enseñamos es lo que se llama reanimación básica y la diferencia con la reanimación avanzada que hacemos los profesionales sanitarios es que la reanimación avanzada pues, tiene medicaciones, tiene dispositivos que te ayudan a ventilar, tiene una serie de mecanismos que te facilitan la maniobra de reanimación. Con la reanimación básica nosotros no necesitamos nada más que nuestros brazos, ¿eh? Entonces lo primero que hay que hacer en una situación de emergencia es identificar si el paciente está o no en situación de parada cardiorrespiratoria, porque como he dicho antes, lo más frecuente es que no haya una situación de parada, sino simplemente hay un desvanecimiento. Entonces tú primero tienes que comprobar si el paciente responde o no responde. Si el paciente responde, pues les levantas las piernas, llamas al sistema de emergencia y ellos ya cuando vienen se encargan, no hay una situación de urgencia vital. Cuando estás en una situación de parada cardíaca la cosa es diferente, ahí hablamos de nuevo de ese minuto de oro y entonces lo que nosotros tenemos que hacer es sustituir la función que el organismo no hace correctamente y es más importante, hablas del boca a boca, ahora últimamente lo que se hace es masaje cardíaco, es decir, si el paciente nosotros intentamos estimularlo y no responde, automáticamente tenemos que empezar a hacer el masaje cardíaco colocándonos encima y utilizando nuestros brazos para bombear el corazón, comprimir el corazón y que ese corazón continúe haciendo la función de bomba que no está haciendo espontáneamente. Eso que parece, así explicado, pues tiene mucha más complejidad por dónde hay que situarlo. Sí. Y una cosa que nos ha llamado mucho la atención es el ritmo, porque aquí leemos de todo, desde la Macarena hasta Bad Bunny. Bueno, Cuéntanos. realmente la frecuencia óptima está entre 100 y 120 compresiones por minuto. Entonces hay quien se pone una canción, hay quien va contando, hay quien piensa que 2 veces por segundo es el ritmo que corresponde. Bueno, cada uno puede hacerlo como quiera. Errores de la gente que no tiene formación sanitaria y de la situación de estrés que se vive en ese momento es querer hacer las cosas más rápido de lo que realmente se debe, ¿no? Pues, bueno, le voy a dar muy rápido a ver si así lo reanimo antes, ¿no? Hay que hacerlo al ritmo que corresponde porque entre una compresión y otra el corazón debe llenarse de sangre para que la siguiente compresión la bombee. Y si yo voy muy rápido no estoy permitiendo ese llenado posterior, ¿no? Entonces eso es fallos, ¿no? que se suelen hacer. Sí. Claro, bueno, qué importante porque además es un momento de estrés máximo, por lo menos yo me pongo en el papel de tener que reanimar a alguien y sentir que su vida de alguna forma depende de mí. Sí. Y claro, tú comentabas en las canciones, la Macarena, canciones de reggaetón, yo me pongo en esa situación y no me imagino cantando para reanimar a nadie, la verdad. Bueno, pues ponte en la situación, porque imagínate que un día nos pasa aquí en plato. Entonces, ¿qué canción quieres que te ponga si tengo que reanimarte? A mí ponme algo de Aitana. No, pero los estamos riendo, pero es verdad que todo esto son momentos que aparte son, nos lo decían, picos que también uno tiene que gestionarse. Sí, bueno, nosotros, al decir nosotros hablo de los profesionales, obviamente tienes una formación. Al voluntario, a la gente que no tiene experiencia, que no tiene por qué pasar en el media maratón o en el maratón. La mayoría de los voluntarios corren. Y los que corren, pues en el río puedes tener, o en el río o en cualquier otra circunstancia de tu vida puedes tener un problema. Entonces tú tienes que saber 2 cosas. Primero, identificar si el paciente merece, o sea, necesita ese masaje cardíaco y segundo, si lo necesita, empezar a hacerlo rápido. Y para eso, lo que hablábamos antes de la ubicación, de la posición, pues en la punta, o sea, se hace una cruz en la parte central, línea media del cuerpo, con línea que pasa por los 2 pezones, por las 2 mamilas, colocas las 2 manos entrelazadas encima y comprimes, 120 por minuto. Pero ya a esta altura más. A esta altura, pero con las manos, o sea,
entrelazadas así. Sería el talón de la mano de abajo el que realizaría las compresiones. No sé si aquí en la mesa se puede ver, pero Mira, lo podemos hacer, incluso podemos hacerlo si queréis. Podemos intentar. ¿Quieres tumbarte? Los compañeros a lo mejor me matan ahora, pero vamos a ver. Si esto fuese, no sé cómo lo vamos a hacer, pero Te pongo un cojín, espera. no, así. Sí, hombre, sí. bueno, lo primero que tendría que comprobar es si estás o no en situación de parada cardíaca, ¿no? Entonces te llamaría, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Todo correcto? Si tú no respondes, entonces línea media del cuerpo, línea que pasa por los dos pezones, mis manos entrelazadas y entonces comprimo. Comprimo. Vale. Hay que deprimir, hay que hundir más o menos unos 5 centímetros con cada compresión y a un ritmo de unos 100-120 compresiones por minuto. Vale, Es muy importante a la hora de hacer el masaje, hacerlo correctamente, o sea, hacerlo con el peso de mi espalda. Porque si yo hago el masaje con mis brazos, me voy a cansar en muy pocos minutos. Entonces, Y a no lo mejor vamos a no llego, aguantar. claro, no puedo aguantar hasta que llegue el sistema de emergencia. Y la posición para la persona que estaría, en este caso, Así, recto, tumbado boca recto, arriba. Sí. no tenemos que girarlo. No, nada. no, no. Para hacer el masaje cardíaco, si es necesario, así. Si el paciente está latiendo y está bien, lo puedes poner en posición lateral de seguridad, que se llama. Vale. Pero si no, si tienes que hacer algún tipo de maniobra, lo mejor es colocarte arriba y con el peso de tu espalda, para no fatigar los brazos, entonces comprimes. Elena aprende bien porque. Sí, no, estaba por si imitando algún las día, manos por si alguna vez tengo por si que algún día reanimaros. No, nos toca aquí en plató porque, doctor, nos lo decía yo, como lo monté en el saloncito, esto nos puede pasar en cualquier momento de nuestra vida. Sí. Hablamos de la maratón, la media maratón. Esta formación que desde Vitas estáis impartiendo es importante que la tengamos y que se imparta en todos los centros. En todos los centros. Nosotros, de hecho, yo soy pediatra, yo participo en todo esto porque soy corredor también, llevo muchos años corriendo la maratón y entonces tienes el gusanillo, ¿no? Pero nosotros en el centro tenemos una serie de charlas también para padres, para saber cómo actuar en caso de problemas con sus hijos, donde el mecanismo de actuación es algo diferente, y para cuidadores, y vamos, nosotros pensamos que la reanimación cardiopulmonar básica debería estar disponible para todo el mundo, sobre todo pues eso, gente que trabaje en guarderías, que trabaje con niños, gente que trabaje en centros deportivos, gente que de alguna manera pues tenga más riesgo, más frecuencia de tener que enfrentar una situación como estas. Claro, hablabas un poco de que debería ser algo de dominio público. Sí. Un poco me recuerda a la maniobra de Cambridge, Sí, es lo mismo. que mucha gente la conoce y sin embargo la reanimación cardiopulmonar es algo que no te enseñan. Es lo mismo, realmente es muy similar, son maniobras que te ayudan a actuar en caso de emergencia. Y como repetimos nosotros muchas veces, cuanto uno mejor se sabe la teoría, más fácil es que luego lo aplique en la práctica. Entonces, si alguien te lo ha enseñado, te ha enseñado cómo hacerlo bien, pues a lo mejor tú ya no lo recuerdas, pero en un momento determinado siempre tienes ahí esa memoria que te puede echar una mano. Sí. Pues doctor, gracias por acompañarnos esta tarde, por hacernos la demostración práctica para que la gente en sus casas pueda ver también cómo se hace. Mucha suerte y ánimo con todas estas formaciones que estáis implementando desde Vitas 9 de Octubre Valencia, junto con la organización de la maratón y la media maratón. Desde aquí invitaros a formarnos, ¿no? Porque formarse en salud es importante. Es importante, ganamos todos, gana toda la sociedad.